Los políticos todos tienen su estilo, ¿no? Y uno no puede pedirle peras al olmo. El expresidente de la República, Leonel Fernández, ha manejado el sentido internacional de una manera en la que a mucha gente no le queda claro cuál es la posición firme del exmandatario dominicano. Y lo digo sobre todo en tiempos en que a la gente no le gusta leer demasiado, en los tiempos en los que el expresidente Fernández, que ha disertado sobre temas de comunicación, comprende sobre el tema de la posverdad, sobre el tema de las redes sociales, el impacto de los medios de comunicación. Miren, el asunto del exmandatario en Venezuela, yo lo he dicho en este escenario, en el caso venezolano, empezó a generar ruido en el momento, y voy a citar la fecha, 26 de julio, cuando el expresidente Fernández llega a Caracas y al frente del Consejo Nacional Electoral da unas declaraciones en donde dijo lo siguiente, y voy a citar: expreso gran satisfacción por el hecho de que este proceso electoral haya culminado en paz y que no haya habido ningún acto de violencia física. Nos parece realmente ejemplar. Cuando le consultaron al expresidente Fernández sobre qué le parecía. Cuando se hablaba en ese momento, 26 de julio, 2 días antes de la elección, y el presidente Fernández decía que el proceso electoral culminó en paz, mucha gente se preguntó, pero es que ¿cómo puede decir esto cuando estamos llegando a un proceso electoral en donde la principal líder de la oposición está inhabilitada políticamente, en donde no había ni una valla, ni un anuncio publicitario, propaganda, absolutamente prohibida la imagen de Edmundo González Urrutia, principal líder de la oposición, candidato de la oposición en los medios de comunicación en Venezuela? Cuando si el equipo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia llegaba a cualquier lugar de Venezuela por vía terrestre, porque no les permiten abordar un avión, se hospedaban en un hotel, ¿qué ocurría al día siguiente? Le llegaba el equivalente de la DGI en República Dominicana, o sea, el CENIAT, y entonces cerraban el negocio, metían presas a las personas. Se podía decir que el proceso electoral había culminado en paz el mismo día también en el que el expresidente Fernández llegaba a Caracas, pero uno de sus homólogos, el expresidente argentino Alberto Fernández, le fue denegada la invitación que ya se le había cruzado, porque un día antes dijo que el que ganaba, ganaba y el que perdía, perdía. 10 días antes de la elección, 10 días antes de que el expresidente Fernández llegara a Caracas, Nicolás Maduro dijo lo siguiente, y voy a citar: si no quieren que en Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito del pueblo. Solo ese resultado garantizará la paz. El homólogo del presidente Fernández, Luis Ignacio Lula da Silva, y ojo que yo estoy hablando de Alberto Fernández, de Lula da Silva, y ahora le voy a poner una declaración de Gabriel Boric de Chile, para que, si queremos enfocar esto en términos ideológicos, que para mí no lo hay. Para mí aquí no hay un tema ideológico, para que haya un tema de respeto de la norma democrática, de respeto del derecho de la gente a elegir. Algo en lo que yo honestamente creo que el expresidente Fernández cree y tiene convicciones democráticas. Entonces, cuando Lula, por ejemplo, da esta declaración, dice: yo me asusté con la declaración de Maduro, quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no un baño de sangre. Y dice el presidente brasileño: ya le dije a Maduro 2 veces que la única manera de volver a la normalidad en un proceso electoral es que se haga un proceso electoral que esté respetado por todo el mundo. Ese proceso electoral no está siendo respetado por todo el mundo porque no han mostrado las actas 3 semanas después de la elección. Entonces, una persona que ha tenido un rol tan importante como la del expresidente Fernández en el proceso electoral venezolano, que participó en las elecciones anteriores a la Asamblea Nacional y que ha participado en estas, se necesita quizás mayor claridad sobre las características que él considera de este proceso. 22 países y la Unión Europea, incluyendo la República Dominicana, aunque se tengan diferencias sobre lo interno, han dicho no solamente que deben mostrarse las actas y que las mismas deben ser verificadas por organismos independientes, no, han dicho algo que yo creo que quizás sea bueno escucharle al expresidente Fernández. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que exigimos su inmediata liberación. Estamos hablando de que, según el Código Penal, que es una ONG en Venezuela, ONGs que, por cierto, están buscando ilegalizar en Venezuela
El observatorio penal de ese país está hablando de más de 2.000 detenciones arbitrarias. Se llevan a personas que han sido testigos de mesa y no tienen derecho ni siquiera a un abogado privado, no se los permiten. Entonces, en el tema internacional hay que tener claridad para evitar que en el ámbito nacional cualquiera, no solamente el actual presidente Abinader, sino cualquiera pueda pensar de una manera distinta. ¿Usted cómo puede decir que usted no apoya el régimen de Maduro? Dígalo. Es más fácil salir a decir, yo no apoyo la arbitrariedad, yo no apoyo que se hayan cometido o que se estén llevando a cabo detenciones arbitrarias. Yo no puedo apoyar que 3 semanas después todavía no hayan actas de un proceso. Eso se permitiría en República Dominicana. En un proceso electoral, el pasado 18 de mayo, día de la elección, 18 de mayo, si hubiesen pasado 3 semanas y la Junta Central Electoral no hubiese mostrado un discriminado de los votos, estaríamos tan tranquilos. Le pediríamos a la gente que no se manifestara pacíficamente en la calle. Y si se llevaran a sus dirigentes presos sin derecho a tener una defensa, estaríamos felices y tranquilos y no diríamos nada siendo observadores de ese proceso. Quizás ahí está la respuesta. Y quizás de esa manera esa sería la mejor respuesta para el presidente Abinader, que le está diciendo que se apoya al régimen de Maduro.